Gracias, estimados suscriptores de Verdades y Rumores.com por estar de nuevo con nosotros en otro episodio de Contrastes. La brutal agresión de Rusia contra Ucrania es lamentable. Lamentable porque se viola la soberanía de ese país y se violan los derechos humanos de sus habitantes gracias a la ambición de poder y gloria de Vladimir Putin. Es también lamentable porque afecta directamente la búsqueda de una salida a la crisis nacional, ya que Estados Unidos y Rusia son parte fundamental de la coalición de naciones que organizó el diálogo en México. Ambos actuaban en su papel de aliados confiables de la oposición y del chavismo. Pero con el conflicto europeo en pleno apogeo, la crisis venezolana deja de ser un problema prioritario e ingresa en un espeso y oscuro limbo. Es muy poco probable que en el corto y quizás mediano plazo se reanuden dichas negociaciones. Eso conviene al chavismo, que busca alargar su secuestro del poder, pero también conviene a ciertos opositores que buscan prolongar el interinato para seguir aprovechándose de los activos y recursos del país en el exterior. A quienes no le conviene para nada es a los millones de venezolanos que intentan sobrevivir en territorio nacional, ni tampoco a quienes siguen huyendo despavoridos de la crisis y están en cualquier parte del mundo. El conflicto en Venezuela parece ser el cuento de nunca acabar. Hoy converso con Henry Alviares, secretario general nacional del partido 20 Venezuela de María Corina Machado. Ya regresamos. Estimados suscriptores de Verdades y Rumores.com, si usted tiene dificultades para ingresar a nuestro portal como consecuencia del bloqueo del chavismo, solo siga las siguientes instrucciones. Ingrese a la Play Store de Google y busque la aplicación Intra. Luego pulse el botón para instalar. Una vez instalada, pulse el botón Abrir y siga las explicaciones que le da la misma aplicación. Una vez Intra esté activa, usted podrá ingresar sin problemas a Verdades y Rumores. Hoy converso con Henry Alviares. Henry es el secretario general nacional del partido 20 Venezuela que lidera María Corina Machado. Henry, gracias por haber aceptado la invitación a participar en Contrastes. No vale, la gratitud es nuestra, Darwin. Para nosotros es un placer siempre compartir y además agradecerte esta ventana para poder transmitirle a muchos seguidores tuyos, a muchos venezolanos y gente en todo el hemisferio que sigue día a día el problema en Venezuela. Henry, quiero comenzar con el diagnóstico que ustedes hacen sobre la situación de la oposición. ¿En qué estado está la oposición venezolana en este momento? Bueno, lo primero es decir en qué se ha traducido la oposición, porque nosotros creemos, por un lado, Darwin, de que hay un sector lamentablemente permeado y sumiso ante los intereses del régimen. Digo de una manera muy responsable. Eso no quiere decir que no engloba o que engloba, mejor dicho, todos los factores políticos, a todos los integrantes de los factores políticos. Y por otro lado, hemos planteado muy seriamente que la oposición venezolana, su mayor fuerza está en la ciudadanía, no está concentrada en los partidos políticos. ¿Dónde está hoy parada la oposición? Bueno, totalmente fracturada, producto de sus propios intereses, está en una ruta pues absolutamente equivocada, además dispersa, producto de sus propios fracasos. Y en este caso, pues, por eso nosotros hemos venido planteando la necesidad de avanzar en función de los altos intereses de la ciudadanía, que no son otros que poder alcanzar la libertad. Ahora, Henry, después del 21 de noviembre y de esos resultados que no fueron nada buenos, muchos considerábamos que la oposición iba a comenzar un proceso de acercamiento.
de que los diferentes sectores de la oposición se reunieran, dirimieran sus asperezas, lograran algún acuerdo y se reagrupara la unidad. ¿Ha ocurrido algo similar a eso? No, en absoluto, todo lo contrario, lo que ha habido es división, nadie se quiere atribuir el fracaso y fue advertido además, porque lo hemos venido anunciando, lo hemos venido planteando. Este sistema, como está planteado, de procesos supuestamente electorales, simplemente es para lavarle la cara al régimen, es un maquillaje para darle legitimidad a un régimen que prácticamente no es cierto que es democrático y mucho menos que de alguna manera tiene normas institucionales que permitan al ciudadano expresar su voluntad. Bajo ese esquema, obviamente, después de los resultados, como tú bien aciertas, del 21 de noviembre, que no es que son nefastos, es que simplemente no puede ser distinto. El régimen no va a ceder una cuota de su poder y mucho menos en víspera o en la pretensión o en la aspiración que hay de poder ir a un proceso electoral de carácter presidencial que los pueda sacar del poder. Obviamente, bajo como están planteadas las normas electorales, como está secuestrado la institucionalidad, en el entendido de que Venezuela tiene un problema mucho más grave, que es el tema de la carencia o la debilidad institucional, sino que Venezuela es un estado fallido, Darwin. O sea, estamos hablando de que Venezuela está tomado por el 60% del territorio por cuerpos irregulares. En Venezuela no hay Estado de Derecho. En Venezuela no hay la normalidad de que debería haber un país. No hay garantía jurídica. En Venezuela está manejado por mafia. Entonces, todo este contexto obviamente distrae y distancia al accionar político del accionar ciudadano, a la aspiración ciudadana de lo que los políticos están planteando. Y por eso es importante para nosotros que tenemos una responsabilidad de lucha, entre otras cosas, porque claramente desde 20 Venezuela y ante el liderazgo de María Corina ha venido diagnosticando qué es lo que estamos enfrentando, que es que no estamos enfrentando a una persona o un grupo que piensa diferente a nosotros por temas ideológicos, estamos enfrentando un grupo criminal que está inserto dentro de un andamiaje mayor, universal del mundo, donde simplemente tienen propósitos claros, que es precisamente distorsionar y acabar con las democracias de Occidente. Ahora, Henry, cuando yo hablo de reagrupar, yo siempre creí, y sigo creyendo, que sin una figura de esa especie de autoridad, una autoritas que reúna a los liderazgos de la oposición, yo creo que los actuales liderazgos son incapaces de sentarse por iniciativa propia a discutir una reconstitución de la unidad. Y cuando hablo de liderazgo, que son incapaces de eso, incluye a María Corina. Mira, Darwin, yo tengo que ser muy claro en esto. El problema no es sentarse. El problema no es una foto. El problema no es que salga una foto de María Corina con Rosales, o Henry Ramos, o Borges, o Capriles. Eso no es, ese no es el problema. Es cómo se logra la verdadera unidad. La unidad no puede ser impuesta. La unidad no puede ser de grupo. La unidad no puede ser de cogollo. No puede ser precisamente de la imposición de visiones parceladas e interesadas como ha sido hasta ahorita. Hasta ahorita la conducción política de la oposición ha tenido los cogollos de 4 partidos políticos. Entonces, no es un tema de ponerse de acuerdo, es un tema de ponerse de acuerdo entre factores políticos, un tema de que emerja desde una acción ciudadana que nos permita, bajo un esquema y un objetivo claro, que es importante el objetivo, enrutarnos para una lucha real, no una simulación de lucha, no una fachada de lucha, porque lo que hemos visto, y fíjate lo que pasó, y por eso nosotros no seguimos apoyando el interinato, en los últimos 3 años fue un fracaso rotundo. Esta gente se preocupó más por mantener sus estructuras partidistas, pero además emular lo que el régimen hace, que es corrupción, capricho, y no precisamente de poder contener la pretensión de un grupo nacional en el país, que es el régimen que quiere mantenerse en el poder. Ese es el problema de fondo. Entonces, al final, lo que hay es una lucha de carácter ético. Por otro lado, se convirtieron en mercaderes de la política. O sea, es un negocio, Darwin, hay que decirlo. Ser oposición bajo el esquema de estos 4 partidos y de la cúpula de los partidos. Todos se han enriquecido. Todos han venido aprovechándose del erario público mientras hay una población muriéndose de hambre. Entonces el costo al final no es político, esta lucha no es de partido, esto es una lucha de carácter ético, es una lucha de carácter existencial, es una lucha de carácter espiritual que nos tiene que envolver a todos. Entonces la unidad verdadera tiene que ser con los políticos, pero soportado por una ciudadanía. Y por eso nosotros le hemos hecho un planteamiento al país claro. Ajá, Henry, pero partiendo de lo que me estás diciendo,
pareciera que es imposible entonces que haya un reagrupamiento de la unidad, porque si bien es cierto, es una lucha ciudadana, esos ciudadanos necesitan de los liderazgos políticos para conducir dicha lucha, porque si una población sin líderes, sencillamente es una turba, que no se sabe ni qué objetivos tiene. Entonces, es imposible entonces que la unidad se reagrupe en Venezuela. Sí, pero los líderes no es que los ponen tres partidos, los líderes que lo elija la gente, que sea la gente que diga, mira, Darwin es la persona que creo que me represente en el sector tal. El señor José Pérez es el representante legítimo, que venga de allí. El problema es que, oye, no nos pongan a nosotros a buscar una unidad con personas que prácticamente sabemos. La gente lo sabe además, que están negociando con el régimen. A mí que no me digan que un señor como Henry Falcón es un señor de oposición. A mí que no me digan que un señor como Henry Ramos Alú es de oposición. Esos señores tienen años negociando con el régimen. A mí no me digan que un señor Stalin González sentado en la mesa de México, representante de la oposición, o lo que fue en otra época Timoteo Zambrano, son de gente que representa a la ciudadanía, por el amor de Dios. Entonces sí podemos ponernos de acuerdo en función de construir un grupo importante. No importa que empecemos diferente, no importa incluso que no tengamos afecto, pero que tengamos un objetivo común. Lo que no puede ser es que nosotros estemos a expensas y a merced de unos intereses bastardos que están permeados por el régimen y que los mantiene el señor Gorrín y que los mantenía el señor Alex Sack y que eran pagados y cuyas cuotas y soporte de los partidos eran pagados por dinero que uno no sabe de dónde viene, o mejor dicho, no quiere saber de uno de dónde viene porque son muy oscuros. Aunque el tema, la propuesta de María Corina de elegir a los liderazgos de la oposición mediante elecciones la vamos a tratar en el siguiente segmento. ¿Qué ocurriría si en ese proceso eleccionario personajes como Henry Ramos, Manuel Rosales, Julio Borges, Enrique Capriles resultan electos? ¿Qué van a decidir ustedes ante eso? Si eso es lo que quiere la ciudadanía, respetamos la ciudadanía, somos democráticos. Somos democráticos, o sea, ¿qué podemos hacer? Si la gente quiere que lo siga conduciendo Leopoldo López, Manuel Rosales, Henry Ramos, Julio Borges, Enrique Capriles y otro, bueno, señores, está bien, es la suerte, pero no me lo impuso tres partidos. Lo decidió la gente. Ahora, yo te puedo asegurar, uno anda en la calle, Darwin, la gente quiere otra cosa. La gente quiere un cambio real. Primero porque él entiende la necesidad urgente, imperante y emergente de que venga un proceso de transformación en Venezuela, que trasciende a una gobernación, que trasciende a una alcaldía, que trasciende incluso una presidencia. O sea, estamos hablando de algo muy, pero muy serio. Estamos hablando de la posibilidad de reconciliarnos, eso sí, bajo un esquema de justicia. Estamos hablando de que efectivamente podemos avanzar por un país donde efectivamente se genere riqueza, pero no riqueza a expensas como se la están explotando, sin ningún tipo de regulación y de manera malvada para que solo grupitos, los que llaman los enchufados, son los que se beneficien. Esas dos Venezuelas que tú muy bien conoces, Darwin, porque bueno, llevas el pulso del país. Esa Venezuela que está en los bodegones, que consume y que se da la mejor vida, que gastan en dólares cualquier cantidad, pero la otra Venezuela que ni siquiera le llega ya las bolsas de crack. La Venezuela que no vive sino con un salario de 20 o 15 o 10 dólares mensual. Entonces, esas desigualdades jamás podemos conciliarlas y nosotros no podemos unirlas si no hay un sistema de verdad y de institucionalidad y de justicia y de entendimiento y además de comprensión de lo que estamos nosotros adversando. Henry, tenemos que hacer una pausa. En el siguiente segmento quiero que conversemos sobre la propuesta de María Corina, que a mí en lo personal me parece muy interesante como ciudadano, porque es una forma de empoderar a los venezolanos para que decidan quiénes deben dirigir los destinos de la lucha por el rescate de Venezuela. Hagamos una pausa, ya regresamos.
Henry, a finales del año 2021, María Corina Machado hizo una propuesta bien interesante de legitimar los liderazgos de la oposición a través de un proceso de elección popular. En lo personal, Darwin Chávez considera que es una vía muy importante y es viable, porque yo creo que hay que empoderar al ciudadano para que decida quiénes deben ser los que conduzcan la lucha por el rescate de Venezuela. ¿En qué consiste esa propuesta? Sí, efectivamente le hemos planteado al país la necesidad de que el ciudadano se exprese. La última expresión masiva del ciudadano, real, legítima, voluntaria, pero además exitosa, fue la del 16 de julio del 2017, donde en un acto y un gesto histórico de participación ciudadana, casi que un acto plebiscitario, se expresó el país, donde participaron más de 8 millones de venezolanos. No ha habido un proceso desde el 2016, desde las últimas elecciones parlamentarias, hasta ese momento de mayor participación, porque los demás procesos, independientemente de las cifras que digan los IRRITOS, CNE y estos señores que están de alguna manera secuestrados por el régimen, no ha habido una participación mayor al 20, el 22% en cualquiera de los procesos, ni en el que hizo ilegítimo a Maduro, ni en los otros. Entonces, ¿qué le hemos planteado al país? Que la unidad se construya desde la expresión ciudadana y que sea el ciudadano que decida sobre todo qué objetivo tenemos, cuál es el camino a seguir, y por eso es importante escuchar a los diferentes actores del país, no a un minúsculo grupo que nos ha llevado durante más de 8 años por la vía del fracaso y durante más de 19 años que han estado, porque además son los mismos, Darwin. O sea, los que están dirigiendo estas cúpulas no son distintos, son los mismos que han venido planteando derrota tras derrota, convivencia con el régimen y doblarse para no partirse. Entonces, le planteamos, bueno, simplemente que hagamos un proceso tutelado por la gente, que no sea el CNE quien lo custodie, que sea la gente que lo lleve adelante, que establezcamos condiciones, que establezcamos un acuerdo, que nos sentemos en una mesa real de negociación para plantear cómo va a ser ese proceso de participación y que reunifiquemos a esta fuerza ciudadana que es mayoría. El 80% del país rechaza el régimen, si no más. El 80% del país quiere un proceso de cambio, si no más. Y ante eso, iniciar desde ya un proceso de contención, un proceso de convalidación de liderazgo que permita efectivamente llevarnos a un final feliz. No es doblegarse hasta el 2024, porque tú has escuchado ahorita ya algunos voceros, bueno, hay que hacer primarias para el 2024. O sea, primero en un claro reconocimiento de que Maduro es legítimo, pero por otro lado, prácticamente se están derrotados. O sea, están derrotados y no entendieron el mensaje que le mandó Maduro, con Barinas incluso, el mensaje que le mandó Maduro con prácticamente mutiló el referéndum revocatorio de manera arbitraria, y el mensaje que les mandó recientemente, veremos si en el 2024 hay elecciones. Señores, si no hay una fuerza ciudadana que se instale, que se fae, que además convenza a la comunidad internacional de que termine de entender la naturaleza de este régimen, va a ser difícil salir de esta tragedia. Por eso no me estoy refiriendo solo a una ruta de carácter electoral. Lo que estamos planteando es una elección, pero tutelada por el ciudadano y donde se conforme una estructura social y ciudadana que permita avanzar hacia la libertad. ¿Y qué respuesta han recibido de esta propuesta? Bueno, la verdad que todo lo que propone 20 Venezuela y María Corina le hace muy poco eco y porque les causa mucho ruido. Ellos saben que nuestros planteamientos van en procura de buscar justicia y buscar cero impunidad. Y lamentablemente muchos de ellos están en curso en hechos absolutamente irregulares. Pero nos pareció, y debo reconocerlo, no debo ser egoísta, que en el último pronunciamiento que hizo el diputado Guaidó, el Día de la Juventud, el 12 de febrero, planteó en uno de sus puntos de la necesidad de renovar el liderazgo. Bienvenido sea que se unan y que se sumen a la inquietud que hemos venido planteando nosotros. Eso me parece muy bien. Y desde aquí, Darwin, lo que le digo yo, tanto al diputado Guaidó como al resto de los jefes de los factores políticos, los reto a que se midan y vamos a medirnos y vamos a lograr una unidad desde las bases, que sea la gente que se exprese. Y desde allí seguramente vamos a lograr un movimiento social mucho más fuerte que los llamados que están haciendo ahorita de manera espontánea o raquítico por un sector de la oposición. No es que los fustiguen ni que los castiguen, sino que simplemente, la verdad, de esa manera no vamos a lograr derrotar al rey. Ahora, si no hay una legitimación de liderazgo y ya la oposición liderada por el G4, en voz de Juan Guaidó, ha dicho que va a haber un candidato en unidad en el 2024.
La idea, supongo, es convocar unas primarias. Si se convocan, si esa es la estrategia, ¿cuál es la posición de Venezuela? Si hay una convocatoria primaria, ¿María Corina va a participar? Mira, lo primero que hay que decir es que en el 2024, si bajo este esquema no gana ni el Papa Juan Pablo II, tan querido por nosotros los católicos, si volvieran a ser aquí en Venezuela. Ahí va a ser un proceso tipo Nicaragua. Van a eliminar, a poner presos a los candidatos o a simplemente inhabilitarlo, o hacer lo que hicieron en Barinas. Fueron de candidato en candidato hasta que llegaron uno que se fuera a arrodillar ante Maduro, que fue lo que hizo Sergio Vergara, ¿no? Vergara, creo que se llama, no sé, Garrido. no recuerdo el apellido. Garrido, pero Sergio Garrido. Y efectivamente eso es lo que va a ocurrir. Ahora bien, en el caso de un planteamiento, ellos quieren renovar liderazgo para elegir un candidato, nosotros queremos renovar liderazgo para confrontar y conquistar la libertad. Que se midan, vamos a medirnos, establezcamos las condiciones, vamos a hacerlo, eso sí, que lo tutele la ciudadanía, no que se vayan a los tibisay estos que están ahorita en el CNE, que sí, que hacen la simulación de que son oposición, pero que al final los resultados son los mismos. ¿Cuáles fueron los resultados? Supuestamente 5 gobernaciones adjudicadas para un sector de la oposición y lo demás, pues prácticamente el régimen a sus anchas. Entonces, eso no tiene sentido. Nosotros vamos a seguir luchando y vamos a seguir planteando, y vuelvo a repetir, si estos señores quieren unidad, además te voy a decir algo, la ciudadanía está clara. Si ellos impiden el proceso de renovación de liderazgo, la gente los va a desplazar, van a legitimar a otros actores. Créeme que eso va a ser así. Ahora, lo que queremos es una unidad verdadera. Y en esto llamamos a los partidos, porque te voy a decir, como te dije, esta lucha es axiológica, y en los partidos políticos hay mucha gente decente, Darwin. O sea, sí, nosotros no podemos generalizar, decir que es que todos son vagabundos y que todos son un sinvergüenza. Sus cúpulas, sus cogollos, de alguna manera, se han entregado y se han doblegado ante el régimen, pero la gente de las bases padece lo que padece todo el venezolano, 90% de pobreza, familias fracturadas, 6 millones de venezolanos fuera. Eso es otra cosa importante. Oye, plantean primarias, pero es importante que la gente que está en el exterior se exprese. Estamos hablando del estado más grande de Venezuela, estamos hablando de que votan por lo menos 3 o 4 millones de venezolanos afuera. Esa gente tiene que expresarse. ¿Cómo lo van a hacer? Con este CNE, que no le dio ni siquiera cabida ni participación ahorita. Entonces, bueno, si queremos hacer algo, hagámoslo bien. Hay tiempo para hacerlo. En 20 está en la disposición. Y María Corina está en la disposición. Y vuelvo a repetir, aquí estamos convocando a todos los factores de la vida nacional, a todos los que entiendan que tenemos que evitar que esto continúe de esta manera y que entienda que la lucha es ahora porque mañana es tarde. Ahora, te repito la pregunta. Si el G4 con otros factores convocan a primarias para elegir un supuesto candidato de unidad para el 2024, ¿María Corina Machado va a anotar su nombre? Yo te voy a decir algo, depende de cuáles sean las condiciones. Tendríamos que discutirlo en nuestro partido, pero en principio el reto que le hacemos es que nos midamos. ¿Por qué le temen a la gente? ¿Por qué le temen que la sociedad civil organice un proceso y se pronuncie? ¿Cuál es el problema de hacerlo? O sea, ellos quieren elegir un candidato, bueno, pero únanse, no importa que se una el señor Leopoldo López con Capriles, que se una el señor Guaidó con Rosales, que se unan ellos si quieren, y que venga gente que quiera competir, y que sea la gente que decida. ¿Cuál es el problema de hacerlo? O sea, al final de cuentas, ellos están viendo que el 2024 es su meta. Eso está bien en su visión, en la nuestra no. En la nuestra creemos que si no se lucha desde ahorita para cambiar las condiciones de un proceso de verdad que sea legitimado, que sea tutelado, pero además que le dé incentivo a los ciudadanos de participar, simplemente el régimen va a volver a hacer lo que ha hecho en las últimas 29 elecciones, Darwin. No son una, son dos, son 29 elecciones. O sea, 29 elecciones que el régimen impone su capricho, que hace lo que quiera, que pone a votar a quien quiera, que hay 5 millones de emigrados en los centros electorales, que cierra un centro, que pone el otro, que inhabilita, que quita la tarjeta de los partidos. Eso es lo que ha pasado hasta ahorita. O dime dónde están los partidos políticos. Dime si alguien efectivamente puede ostentar la tarjeta del Partido Social Cristiano COPEI, que la gente diga, eso es legítimo, eso es verdadero. O de Acción Democrática, si no hay esa pugna que tienen entre ellos, o la de Voluntad Popular, o la de Primera Justicia, o la de 20 que nunca la quisieron aceptar. O sea, si estamos hablando de que efectivamente hay institucionalidad y democracia, lo normal sería que existiese tarjeta y proceso de participación creíble, pero eso no lo hay. No lo hay, tanto que las abstenciones están rondas del 72% al 85%. Ahora, Henry, nos quedan 2 minutos de programa. Si ustedes no están de acuerdo con las negociaciones en México, pero tampoco están de acuerdo con acudir al 2024,
¿Cuál es la solución a la crisis venezolana? Fíjate, una cosa con el tema de las negociaciones. Nosotros estamos de acuerdo con una negociación, pero una negociación real. No estas negociaciones donde los que están primero no representan a todas las partes del país. Los mediadores no son tal. Y finalmente los resultados ya los hemos visto. Entonces, y por cierto, 14 negociaciones han existido, hasta el Papa se ha burlado. Con procesos electorales como los que han existido ahorita, ¿qué sentido tiene participar? Si al final de cuentas no se va a expresar la voluntad y el deseo ciudadano. Y finalmente, ¿en qué creemos? En que el país recobre su democracia. Y hemos planteado, entre otras cosas, la necesidad de institucionalizar un país que prácticamente hoy está en manos de grupos criminales. Y lo hemos venido planteando. Y por eso le hemos venido haciendo un llamado a la comunidad internacional de que una fuerza interna organizada, que es lo que estamos planteando nosotros en ese proceso de renovación de liderazgo, pero también una comunidad internacional activa puede producir que esta gente no se salga del carril y que efectivamente, si se sale del carril, que se apliquen los mecanismos internacionales, entre ellos la justicia que está avanzando en la Corte Penal Internacional y otros métodos de alguna manera de presión para que efectivamente recobremos la democracia. Henry, de nuevo te quiero dar las gracias por haber aceptado la invitación. A ti, hermano, a ti agradecerte, Darwin, porque sé que eres uno de esos periodistas, primero, objetivo y acucioso y que le duele Venezuela. De verdad que muchas gracias. No, y gracias a ustedes por haber estado en la sintonía. Nos vemos la próxima semana con otra interesante entrevista.